¿Es Jesús Dios? ¿O era Jesús un simple ser humano como nosotros? Existen pruebas bíblicas que argumenten la divinidad de la persona de Cristo. Bienvenidos al Seminario El Teólogo Bíblico, el canal donde nosotros exploramos las profundidades teológicas de la Biblia en esta clase de Cristología. Soy su maestro Juan de León Gutiérrez. En nuestra emocionante clase de Cristología, nos sumergiremos en el fascinante tema de la deidad de Cristo. Esta doctrina fundamental ha sido el núcleo de las creencias cristianas a lo largo de la historia y hoy desentrañaremos sus misterios a la luz de las Escrituras. Prepárense para un viaje enriquecedor mientras exploramos las enseñanzas bíblicas sobre la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. La creencia en la divinidad de Cristo se deriva directamente de declaraciones de Jesús en la Biblia. Las referencias son muy abundantes y su significado es sencillo. Que los cristianos de diferentes formas de opinión han considerado siempre esta afirmación como un absoluto e indispensable requisito de su fe. Está proclamado en el mismo sermón de la naciente iglesia en Hechos 2:36, donde Pedro lo declara al más elevado título conocido por los judíos. Agrega uno más alto todavía, Señor y Cristo, es decir, Mesías. Mientras en la última visión del libro de Apocalipsis, el Cordero ocupando el mismo trono con Dios, Apocalipsis 22:3, puede ser considerado como una unidad en esencia. El reclamo de Cristo de ser igual con Dios constituye su correcta enseñanza desde el principio. Los discípulos no podrían haber confundido la implicación del cambio en el mismo marco de su mensaje. Desde los profetas del Antiguo Testamento, cuya familiar introducción era, así dice el Señor, era ahora reemplazado por Jesús con, ahora yo les digo, no menos que 9 veces en la primera parte del Sermón del Monte, registrado en el libro de Mateo capítulo 5. No solo los discípulos, pero también los judíos pronto iban a reconocer que Jesús estaba afirmando su igualdad con el Padre. Juan 5:18. Él estaba empezando a revelar que la unidad de Dios involucraba una verdadera unidad de 3 personas en la unidad de quien él estaba declarando ser uno de ellos. No fue hasta que el Evangelio había sido predicado por algunos 300 años en los términos del Nuevo Testamento que alguien asumió por sí mismo asaltar la creencia de los cristianos. Persona que hizo esto fue Arrio. Arrio, un teólogo cristiano del siglo IV, propuso enseñanzas conocidas como arrianismo, que desafiaron la visión tradicional de la divinidad de Jesucristo. Sus puntos clave eran los siguientes. 1. Subordinación de Jesús. Arrio sostenía que Jesús era una creación del Padre y por lo tanto subordinado a Él en naturaleza y en divinidad. 2. No igualdad eterna. Arrio negaba la igualdad eterna entre el Padre y el Hijo, argumentando que hubo un tiempo en que Jesús no existía y luego fue creado por Dios. 3. Calificación de la deidad de Jesús. Arrio consideraba que Jesús, aunque divino, no compartía la misma naturaleza divina, completa igual que el Padre. 4. Rechazo de la Trinidad. Para Arrio, él cuestionaba la idea de una Trinidad, afirmando que el Espíritu Santo y Jesús eran creaciones divinas subordinadas al Padre. 5.
influencias políticas. Arrio buscó apoyo político para sus ideas y generó una controversia significativa en el cristianismo primitivo. 6. Condena como herejía. El arrianismo fue condenado como herejía en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, donde se formuló el credo niceno para afirmar la igualdad sustancial del Padre y del Hijo. Sin embargo, de tiempo en tiempo, han revivido por ignorancia o por deliberadamente, facilitados por texto de bajo criterio, no conscientes que lo que ellos están citando tan superficialmente fueron antes usados 1600 años atrás por un frustrado clérigo llamado Arrio. Dentro de este breve espacio de video, no será posible citar todos los pasajes referentes a la divinidad de Cristo y considerar todas la manera en que esta verdad está indicada en las Escrituras. Por lo tanto, haremos un segundo video para abarcar más sobre este importante tema. Hablemos sobre los títulos del Antiguo Testamento dado a Jehová, apropiado entonces en el Nuevo Testamento por Jesucristo, lo que nos ayudaría a entender a Cristo o ver a Cristo como Dios mismo. Una de las cosas más destacables en el ministerio de nuestro Señor Jesús es la serena seguridad que, sin la menor duda, se aplica para sí mismo los títulos del Antiguo Testamento que son allí indiscutiblemente usados por Yahweh. Es más, los escritores del Nuevo Testamento frecuentemente adscriben estos títulos a Cristo, tales como este, el primero y el último. Un significante título asumido por el Señor Jesús en el libro de Apocalipsis es el primero y el último. En Apocalipsis 1:1, Apocalipsis 2:8, Apocalipsis 22:13. En Apocalipsis 22:6, el vocero dice de él mismo, es decir, Jesús: yo, Jesús, he enviado mi ángel a testificar a ustedes de estas cosas. Habiendo dicho en el versículo 13, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. También en el capítulo 2 y 8, no hay duda de la persona a quien la palabra se refiere. Estas cosas dijo el primero y el último, quien murió y vino a la vida. Ahora, esta designación, primero y el último, ocurre 3 veces en Isaías 41:4, 44:6 y 48:12. Donde en cada ocasión Yahweh es el que habla. En conclusión, Jesús en Apocalipsis identifica la unidad en esencia del Padre y el Hijo como un mismo Dios. Otro término es el yo soy. Es importante comprender que en el Antiguo Testamento no se llamaba a Dios o a Yahweh como tal, sino que se utilizaban otros términos. Por ejemplo, las consonantes Y, H, W, H fue considerada por los judíos como demasiadas sagradas a ser pronunciadas y fue reemplazada por una variedad de sustantivos, como uno de ellos puede ser Adonai, que significa Señor. El nombre YHWH no podemos nosotros decir con certeza cómo eran pronunciados, aunque con los masoretas se le pusieron vocales y se le llamó Yahweh. Pero en el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 14 nosotros sabemos que esto es derivado del verso ser. Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y él dijo: di al pueblo de Israel, el yo soy te ha enviado. Ahora, sobre más de una ocasión, nuestro Señor Jesús se refiere a sí mismo en el Nuevo Testamento usando el término yo soy, el mismo del Antiguo Testamento al que se refiere Jehová. Una manera que apunta inconfundiblemente este título del Antiguo Testamento perteneciente a Yahweh. En una controversia con los judíos, él declaró: antes que Abraham fuera, yo soy. Juan 8:58. Si él hubiera sido solamente un ser preexistente, él hubiera tenido que decir: antes que Abraham fuera, yo era.
que la sorprendente implicación de su declaración no escapó a los judíos. Es claramente demostrado por sus violencias extremas, de sus reacciones e intentar apedrear a muerte a Jesús por la mencionada blasfemia. En otra ocasión en que Jesús usó esta frase fue en el momento de su arresto. A su pregunta a sus captores que se aproximaban: ¿a quién buscan ustedes? A Jesús de Nazaret, ellos contestaron, a lo que él respondió: yo soy. El efecto que esta declaración tuvo sobre ellos fue dramático. Ellos retrocedieron y cayeron al suelo. Juan 18, 5 al 6. El simple sentido literal de esta palabra difícilmente podría haber producido este extraordinario efecto en ellos. Luego, otra vez en el crucial escenario de su juicio, Jesús, siendo interrogado por el sumo sacerdote debido a su mesiánico reclamo, respondió: yo soy, y tú verás al Hijo del Hombre sentado a la mano derecha con poder, viviendo con las nubes en los cielos. Marcos 14, 64. La salvaje vehemencia que esto generó en el sumo sacerdote y en los demás solo pudo ser explicada si esto fue entendido por ellos como un clamor a la divinidad personal, una blasfemia a sus ojos de tal magnitud que solo podía ser expiada con la muerte. Otro título es el autor de la palabra eterna. El Antiguo Testamento constantemente declara ser una autoritativa e inmutable comunicación de Dios. En Isaías capítulo 40, verso 8, se nos dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. A esta visión del Antiguo Testamento como una revelación divina, nuestro Señor incuestionablemente lo suscribe, por ejemplo, con sus palabras en Mateo 5:18. Porque verdaderamente les digo, hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todas las cosas sean cumplidas. Por sus propias palabras, Él hace una sustancial declaración. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Haciendo la palabra del Hijo con la misma autoridad y poder que la del Padre. Así concluimos nuestra clase de Cristología en el Seminario del Teólogo Bíblico sobre la deidad de Cristo. Esperamos que hayan disfrutado de esta profunda inmersión en la Cristología. A lo largo de nuestra clase hemos examinado las Escrituras para comprender mejor quién es Jesucristo y cuál es su papel como Dios encarnado. Recordemos siempre la importancia de basar nuestra comprensión teológica en la palabra de Dios y permitir que la verdad transforme nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en este viaje de aprendizaje y reflexión. No olviden suscribirse para más contenidos teológicos y compartir sus pensamientos en los comentarios. Recuerden que si desean inscribirse en nuestros cursos teológicos de una forma gratuita y con certificado, solo deben dirigirse a la parte de la descripción de este video, donde nosotros dejaremos la dirección electrónica de nuestro sitio web, donde podrás inscribirse y escoger unos de nuestros cursos. Además, si desea bendecirnos con tus ofrendas, en la parte de la descripción de nuestro video dejaremos el enlace de Patreon para que usted pueda aportar sus ofrendas. Muchas gracias por acompañarnos. Soy su maestro de Cristología, Juan de León Gutiérrez, y será hasta la próxima clase en el seminario El Teólogo Bíblico.